tanto, voy a dar lectura de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, versos 1 al 15. Versos 1 al 15. Voy a estar cubriendo hoy los versos 5 al 15, pero vamos a dar lectura un poquito antes para tener el contexto. La palabra del Señor dice de esta forma: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder. Y pedimos que tu reino, Señor, sea expandido, sea establecido en nuestras vidas, en nuestros medios y a través de nosotros, Señor. Que tu nombre sea santificado, que podamos reconocer, Señor, tu soberanía, tu magnificencia, de que tú eres Dios poderoso sobre todas las cosas, que somos pecadores, salvos por gracia, por tu obra redentora. Tú lo quisiste así, Señor. Y te bendecimos y te adoramos en esta mañana, Señor, pidiendo por las necesidades que puedan haber en el cuerpo, que es tu iglesia. Presento, Señor, las familias que están de viaje el día de hoy, para que tú los guardes, para que puedan cumplir el propósito de su viaje y regresar con bien. Te pido por los hermanos que están fuera del país, para que tú los guardes de igual forma, los ilumines, los protejas. Señor amado, te pido que bendiga, Señor, el centro de cada familia en esta congregación, para que pongas un sentir, un deseo de nosotros buscarte, que comience, Señor, inquietando a cada persona en los hogares, comenzando con los caballeros, que entendiendo su rol de sacerdotes del hogar, te persigan, Señor, como nunca antes, para que te conozcan, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, a través de ellos en el hogar, que tú bendigas el matrimonio, que tú bendigas la familia, que tú bendigas los hijos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles y pedimos que nos mantengas enfocados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, no podemos sin ti. Padre Celestial, pedimos por la palabra que está siendo predicada el día de hoy por diferentes pastores, diferentes iglesias, para que tu palabra sea expuesta, para que tu Espíritu Santo convenza de pecado y tu Hijo sea glorificado en este día. Lo mismo pido para este púlpito, para este tiempo, para este momento que vamos a estar predicando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe, que nos presente y nos muestre a Cristo. Que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.
Gloria a Dios. Dios es tan bueno y poderoso. Hoy continuamos con Juan capítulo 16 en el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Importante resaltar esto porque hoy vamos a tener algo bien interesante con respecto a la conversación que Jesús estaba teniendo con sus discípulos la noche antes de él ir a la cruz. Y vamos a empezar a leer aquí rapidito. Y dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. ¿Cuáles son estas cosas? Las que había dicho al final del capítulo 15, de que ellos iban a ser perseguidos, de que el mundo odia a Cristo. Y como odia a Cristo, odian a Dios y odian a todo aquel que está en Cristo y que lleva la palabra de Cristo. Solo está dando una advertencia de cosas que iban a estar sucediendo. Cuando estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Hermano, cuando habla de que los va a expulsar de las sinagogas, básicamente va a quitar todo lo que definía la identidad de un israelita en aquel tiempo. Los israelitas toda su vida giraba y su identidad giraba en el templo y la comunidad que estaba establecida. Y ellos iban a ser expulsados de esas comunidades por personas que decían rendir tributo a Dios. Montones de cosas se han hecho a nombre de Dios, que no ha sido Dios. Por eso es que es importante que entendamos esta parte, lo que Jesús está dando, esta advertencia a los discípulos. Luego dice: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya había hablado de ellas. El Señor ha hecho una promesa de que el Espíritu Santo viene. Fue lo que vimos la semana pasada. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio y ustedes también. El hermano Ramón hablaba hoy de la importancia, de la urgencia que tenemos que tener como creyentes de compartir el Evangelio, de llevar a cabo la gran comisión. Es la gran comisión y tenemos que entenderlo así, no la gran sugerencia. No es una sugerencia al que nosotros compartamos el mensaje de Cristo, es una comisión, es un mandato, es parte de lo que nosotros hemos sido encomendados. Hermanos, pero a veces recibimos esa instrucción con filtros humanos. Y cuando a nosotros se nos manda, muchas gracias, cuando a nosotros se nos manda a hacer algo, nuestra tendencia pecaminosa es como que, pero ¿por qué me mandó a mí? ¿Verdad? Siempre reaccionamos como de esa forma. Hay algo que, y no me gusta que me manden. ¿A quién le gusta que lo manden? Pero, más sin embargo, nosotros tenemos que entender algo, lo que entendió el apóstol Pablo, de que, así que nosotros somos embajadores. Como si Dios, estamos hablando de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios que es principio y fin, el Dios que es eterno. Dice la palabra que somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén, amén. Dios rogando por medio de nosotros, esa es la gran comisión, nosotros compartiendo el Evangelio para que las personas puedan entender que están sin esperanza de camino al infierno si no se arrepienten y vienen al dador de la vida. Amén. Amén. Qué gran privilegio, ya no es un mandato como que, ay, ya me están mandando a que predique el Evangelio. No, es el gran privilegio de que el Dios Supremo te use para compartir un mensaje que impacta la eternidad de personas. Wow. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo si va a haber? Si nos van a estar odiando, si nos van a estar persiguiendo, si van a estar en contra de lo que estamos haciendo. Cuando el Espíritu venga. Como decía el hermano Ramón, sin el Espíritu Santo simplemente vamos a estar compartiendo opiniones. Para darles un poquito más énfasis en eso, si el apóstol Pedro hubiese predicado el mensaje que predicó en Pentecostés el día antes, nada pasaba.
¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence, el que realmente transforma, el que da vida para que las personas puedan entonces venir a Cristo. Amén. Amén. Él dará testimonio de mí, vosotros también daremos testimonio. Nosotros damos testimonio porque Él da testimonio. Y qué gran privilegio el que podamos hacer esto. Ahora vamos a empezar un poquito a establecer lo que es la obra del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca del Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. Hablamos de que es personal, no es una fuerza. En inglés no es it, es he. No es una fuerza, es personal. Él tiene sentimientos, él siente, Él dirige, Él nos da entendimiento, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos protege, Él nos guía. Es un trato personal lo del Espíritu Santo que viene a ser morada en cada creyente. Esto es lo que vimos la semana pasada, de que sin Él no podemos, es imposible vivir la vida cristiana. Por tanto, si Él ya vino, tenemos que testificar. ¿Y cuál va a ser la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Ahí es que estamos en el verso 5 en adelante. Vamos a trazar el contexto de esto, porque esto es sumamente interesante. Él dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ok. Ninguno me pregunta, ¿a dónde vas? Yo les había dicho que el el capítulo 13, 14, 15, 16 pasó una misma noche. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la conversación está fresca en la memoria de los discípulos. Para nosotros no es así. Yo prediqué Juan 13 hace como un año atrás, ¿no? Y cuando decimos Juan 13, pensamos que los discípulos tuvieron este mismo espacio de tiempo entre las palabras de Jesús. Nosotros predicamos Juan 15, o estuvimos en el capítulo 15 desde básicamente octubre o más o menos esa fecha, ¿verdad? Para los discípulos no, fue la misma noche, y Jesús está diciendo, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes, le dice a los discípulos, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Pero mira lo que dice el capítulo 13, versos 36 y 37. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Todos sabemos lo que pasó con Pedro, que terminó negándolo y todo este tipo de cosas. Pero Jesús está diciendo, ustedes no me preguntan a dónde voy. Mas sin embargo, esa misma noche Pedro le había preguntado a dónde vas. 5 capítulos más luego, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Segundo discípulo preguntando, ¿dónde es que tú vas? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si has visto, Nadie viene al Padre, Señor. nadie va al Padre sino por mi gracia, los hermanos. Eso es importante, de aprenderse la Biblia, hermano, para que me ayude cuando se me olvide acá al frente. Entonces, ¿es esto una contradicción? ¿Será que Jesús está diciendo, ustedes no me preguntan, o se le olvidó que ellos preguntaron? ¿O será que Jesús no tomó en cuenta la pregunta de los discípulos? ¿Será que Pedro y en este caso Tomás podían haber dicho, yo sí le pregunté? ¿Cómo que no le? Pregunta que les hago, ¿alguna vez usted ha hecho una pregunta insaciable? Una pregunta que usted hace, pero realmente la respuesta no importa. Les voy a poner un ejemplo acerca de esto. En el caso de mi casa, a mi esposa hace un sancocho excelente, pero da trabajo. Y a veces pues no lo hace tan seguido porque da trabajo. Al hijo mío le fascina el sancocho y han habido ocasiones donde voy a hacer sancocho mañana. Y de momento la expectativa está en high. Mañana hay sancocho, yes. ¿Verdad? Pero al otro día
a lo mejor saca otra cosa y no empieza a hacer sancocho. Saca los espaguetis, o saca el arroz, saca otra cosa. Y entonces, ante la expectativa del sancocho, y quiero que me acompañen en esta ilustración, en la expectativa del sancocho, a lo mejor nosotros podemos preguntarle a mi esposa que iba a estar cocinando y decirle: ¿qué tú estás haciendo? Realmente no me interesa lo que tú estás haciendo porque estoy viendo con mis ojos que no es sancocho. Lo que sí estoy viendo es que la pregunta que yo te estoy haciendo es una pregunta que no está interesada en obtener la información de lo que ella está haciendo, sino en una pregunta que pueda demostrarle a ella de que ella dijo que iba a hacer sancocho y está haciendo otra cosa. Y esa es la pregunta, el tipo de pregunta insaciable que los discípulos le hicieron a Jesús. La pregunta de Pedro de ¿a dónde vas? No era porque Pedro estaba interesado en a dónde realmente iba Jesús. Era que él estaba interesado en que el Hijo de Dios encarnado estaba con él por los últimos 3 años y ahora se iba a ir. Y de momento anuncia la traición de Judas. Y de momento anuncia que le voy a negar 3 veces. Y de momento está diciendo que se va a ir y es necesario que él se vaya y que vaya a la cruz. Pero ¿cómo es que te vas a ir? ¿Para dónde tú vas? Pero no con la intención de saber a dónde iba, sino con la intención de que Jesús, estás arruinando mi plan. Estás arruinando lo que yo estaba construyendo dentro de mí. No necesariamente para indagar en qué era lo que Jesús estaba a punto de hacer, sino que, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Aleluya. Y en cierta forma podríamos decir que sí, el tipo se llevó la espada y le cortó la oreja a un soldado de eso. Él estuvo dispuesto a establecer su reino. ¿Estamos dispuestos a establecer su reino o nuestro reino? Porque nosotros decimos y repetimos, y a veces se convierte en un cliché el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano hasta que nos pasa algo que no esperábamos. Y ahí se nos alarmó todo. Ahí estamos, pero Dios mío, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí estamos haciendo las preguntas insaciables que los discípulos hicieron, y por eso es que Jesús les dice: ustedes no me preguntan a dónde voy, ustedes realmente no me están preguntando a dónde voy. Cuando nosotros decimos Dios es soberano y Dios es poderoso y Dios es eterno y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, lo decimos con nuestra boca, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Realmente somos retados a que no importa lo que pase, nosotros vamos a estar tranquilos porque mi victoria fue ganada hace 2000 años en la cruz del Calvario? Aleluya. Específicamente ahora, donde se está levantando tantas situaciones y circunstancias que van en contra del cristianismo. Situaciones y circunstancias físicas, en este caso pandemias y cosas como esas, que llegan a nuestras vidas a interrumpir los planes que nosotros teníamos. Mas sin embargo, no están interrumpiendo los planes de Dios. Así es. Amén. Y cuando tus planes son interrumpidos, muchas veces somos fervientes en clamarle a Dios para que restablezca el plan que yo había hecho, porque esto está interrumpiendo mi plan. No, hermano, vamos a descansar realmente en la soberanía de Dios. Amén. Amén. Y que si las cosas llegan a nuestra vida, no es un por qué, sino un para qué. ¿Para qué, Dios? ¿Cómo puedo darte gloria con esta situación? Mi plan era este, pero mucho es lo que podemos nosotros planificar, pero el consejo de Jehová es el que va a permanecer en nuestra vida. Si esto está sucediendo es porque tú lo estás permitiendo, y hay algo en este proceso, en el proceso que tú estás viviendo ahora mismo, que Dios quiere formarte a la imagen de su Hijo. ¿Cuáles son esas preguntas que tú estás haciendo al Señor que realmente no te interesa la respuesta que Él te vaya a dar? Tenemos que evaluarnos y mirarnos en el espejo, pero vamos a seguir moviéndonos porque este es el contexto en el cual Jesús le da
básicamente la explicación de la obra del Espíritu Santo a los discípulos. Ustedes no me están entendiendo, por eso es que el corazón de ustedes está lleno de tristeza. Sí, hermanos, no les estoy diciendo esto de una posición diferente, créanme, les estoy predicando frente al espejo ahora mismo. De que nosotros a veces realmente decimos conocer a Dios en ciertas áreas, pero hay áreas en nuestra vida en que realmente no lo manifestamos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a rendir esas pequeñas áreas o esas áreas grandes en nuestra vida que Dios está tratando de cambiar? Vamos a ver cómo. El Señor dice, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando estaba pasando lo mismo unos minutos antes en el capítulo 13, Jesús comienza el capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Amén. Y yo te exhorto en esta mañana a que tú pongas tu fe completa en el Señor. Amén. A que lo que está sucediendo en tu vida, el Señor está en control. Amén. ¿Va a doler? Sí, claro, va a doler. ¿Va a incomodar? Sí, va a incomodar. Sí, va a interrumpir tus planes. Pero rindámonos al Señor para que sean sus planes hechos en nuestra vida, su reino establecido en nuestra vida, y que su nombre sea santificado por y a través de nuestras vidas. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Ninguno de nosotros hubiese podido aceptar eso. Imagínese usted, deje todo, siga a Jesús por 3 años, sea testigo de todas las maravillas que Jesús hizo, de tantos milagros, tantas enseñanzas, tantos momentos que estos discípulos atesoraron en 3 años. El Hijo de Dios encarnado. A ver si nosotros vamos a aceptar esas palabras humanamente. ¿De qué es mejor que yo me vaya? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, estamos hablando del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, probablemente lo que pensamos es que ninguno de nosotros hubiese podido tener acceso al Señor. Porque en su humanidad Jesús estaba en un lugar. Jesús pasó la mayor parte del tiempo con sus discípulos. Y cuando el Señor estaba en pleno ministerio, habían multitudes rodeándole, ¿no? ¿Cuál era la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener una relación íntima, tipo los discípulos, tipo Lázaro y sus hermanas, con tanta gente que le estaba siguiendo? Jesús era uno. No, por eso es que el Señor dice, yo estoy estableciendo algo y es importante que ustedes entiendan que les conviene. Seguro ustedes no entienden lo que yo voy a estar haciendo en unas horas. Ustedes no entienden que yo voy a estar pagando el precio de su pecado. Ustedes todavía no entienden que ese pecado lo voy a derrotar resucitando al tercer día. Amén. Ustedes no entienden que la tumba va a estar vacía. Aleluya. Y que yo voy a ser ascendido a la diestra del Padre. Y que les voy a enviar al Espíritu que me va a hacer resucitar de los muertos. Amén. Les conviene que yo me vaya. Les conviene. Este es el Consolador. Este es el abogado. Este es el mediador. Este es el Espíritu Santo. Es lo que el Señor nos ha dado. La palabra que se utiliza en el original es la palabra paracleto. El paracleto. Y esta palabra es la misma utilizada en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Donde dice, estas cosas se las digo para que no pequen, pero si pecan tienen paracleto, un abogado. Amén. So, el término que se está utilizando aquí con la palabra abogado es un término de defensor. Un término de defensor, pero lo que vamos a estar viendo aquí es la acción del Espíritu Santo, tanto como abogado como fiscal. ¿Cuál es la labor del fiscal en una corte? ¿Cuál va a ser la labor del fiscal? ¿Cuál? Presentar pruebas para... En cierta forma acusar a la persona. Estas son las pruebas
para demostrarte que él fue el que lo hizo. Mas el abogado, no, estas son las pruebas para demostrar que él no lo hizo. Pues aquí vemos lo que es el abogado, el consolador, el Espíritu Santo, lo que es la obra del Espíritu Santo con respecto al creyente y con respecto al mundo. Con respecto al creyente como un abogado defensor, con respecto al mundo como un fiscal que va a convencer de la culpa que tiene el mundo. Vamos a verlo. Dice, y cuando venga, este es el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. So, aquí vemos la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo. Hablamos de que el mundo, específicamente en el Evangelio de Juan, tiene diferentes formas de ser interpretado, tiene varias definiciones. La palabra puede significar todo el mundo, puede significar literalmente cada persona de este mundo, puede significar el sistema de este mundo, puede significar también las personas que Dios ha escogido para salvar. Hay diferentes formas dependiendo del contexto. ¿Cómo sabemos la definición? Contexto. Contexto, contexto, contexto. ¿Ok? Importantísimo. Aquí está hablando específicamente de los discípulos y que ¿quién los iba a estar odiando? El mundo. So, aquí estamos hablando de que las personas que van a estar odiando al mundo, ya sea por el sistema del mundo o ya sea por su pecado, estas personas están contrarias a lo que son los discípulos del Señor. So, no estamos aquí hablando de personas que son creyentes, que hicieron un pecado por aquí, un pecado por allá. No, está hablando del mundo, personas que no están en Cristo, que están en oposición de Cristo. ¿Okay? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo con aquellos que están en oposición de Cristo? Pero les doy este recordatorio que hace un rato lo mencionamos. Hermanos, todos éramos enemigos de Dios. El pastor puritano Matthew Henry lo describe de esta forma. Él dice, ¿quiénes son los que deben ser convencidos o redarguidos y convictos por obra del Espíritu Santo? El mundo. Es decir, los mundanos, los seguidores del sistema diabólico anticristiano de lo que el Señor habla a lo largo de estos capítulos 14, 15, 16, 17. El Espíritu Santo va a presentar ante el mundo las más evidentes pruebas del Evangelio. Con ellas proveerá lo suficiente para silenciar las objeciones y prejuicios que el mundo abriga contra el mensaje del Evangelio. A muchas personas dejará convictas y sin excusa. A otras, de todos los lugares, épocas, razas, dejará convencidas y salvas. Amén. Obra del Espíritu Santo. Convencer. Convencer. Nosotros predicamos, pero Él es quien convence. Él es quien cambia. Tú predica el Evangelio, como decían en la clase, asegúrate que estás predicando el Evangelio. Porque si estás predicando otra cosa, el Evangelio es poder de Dios. Amén. No las otras cosas son poder de Dios. Por eso, asegurémonos de que conocemos el Evangelio, de que sabemos cuál es el mensaje del Evangelio. Y para darlo en 40 segundos, hermano, cuando le pregunten qué es el Evangelio comienza con Dios. Dios creó todas las cosas. Para cuando digan compartir el Evangelio, asegúrese de que estos componentes están. Comienza con Dios, creador de todas las cosas. Creó todo perfecto, pero el ser humano cayó en desobediencia. Al caer en desobediencia entró el pecado en este mundo, afectando toda la humanidad. Por el pecado de Adán y Eva, todos estamos en Adán. Somos rebeldes en contra de Dios. Odiamos a Dios, amamos las tinieblas. Así es que la palabra describe las consecuencias del pecado. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, tenía un plan de redención por medio de la persona de Jesucristo, su Hijo, quien vino a esta tierra a vivir de manera perfecta como tú no podías hacer. Para entonces ir a la cruz de forma perfecta para recibir el castigo del pecado que tú sí cometiste. Y yo también.
Por eso es que Él fue a la cruz. Por eso es que tuvo que vivir de esa forma. Por eso tuvo que morir de esa forma. La ira de Dios que nos tocaba a nosotros la recibió Él en la cruz del Calvario. Pero no se quedó ahí. Porque Él derramó su sangre, Él se entregó a sí mismo como ese sacrificio de expiación por nuestros pecados, y al tercer día dejó la tumba vacía. La paga del pecado es muerte, pero Él venció el pecado y la muerte. Aleluya. Y nos llama para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, diciendo: da la espalda a tu pecado, ven al Señor en arrepentimiento. Tú no te puedes salvar por ti mismo, tú vas a ser justificado solamente en la persona de Cristo. Amén. No por tu justicia. Ese es el Evangelio. Él resucitó y nos ofrece vida eterna. Esos son los componentes del Evangelio. Usted puede compartir su testimonio, y sí, compártalo, pero solamente con su testimonio no está compartiendo el Evangelio. Usted puede compartir una gran historia que haya pasado. Usted puede demostrarle a una persona la existencia de Dios, a un ateo, pero con todo y eso, ese no es el Evangelio. El Evangelio es la obra, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Él es el centro del mensaje del Evangelio. Amén. 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 Ok, so ya teniendo el Evangelio, claro, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado. Cuando habla de pecado, no dice de pecados. No está hablando de plural, eso está hablando en singular, significando que está poniendo la intención en un pecado. Y el pecado que está poniendo, sobresaltando aquí el Espíritu Santo, es la incredulidad. No tener a Cristo. Cristo vino, el Hijo de Dios, este plan de redención desde el principio de la historia. Cristo viene y completa de manera perfecta su obra y lo que Dios le mandó a hacer, y tú vienes y lo rechazas. Y le rechazamos, pues entonces no hay esperanza. El que rechaza a Cristo se queda sin esperanza, porque Cristo es la única esperanza para nosotros poder ser justificados delante del Padre. Este es el pecado del que está hablando. Juan lo dice en el capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Acuérdese esto, la ira de Dios permanece. No es que le va a caer la ira de Dios porque rechaza a Cristo, sino que la ira de Dios que tenía permanece. Hermanos, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Hay una diferencia bien grande. Nosotros no somos buenas personas que de vez en cuando hacemos algo mal. La palabra nos describe como personas que somos malas, que de vez en cuando hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. Entonces tenemos que tener un concepto correcto de quiénes somos nosotros, basado no en nuestros sentimientos. Por favor, no vaya ahí, el corazón es engañoso. Vaya a la palabra a ver cómo es que nos describe la palabra. Y sí, a lo mejor podemos ser tentados a que la palabra dice de que yo soy hechura suya, de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy amigo de Jesús, al que yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Sí, pero nada de eso eres por ti mismo. Así es. Nada. Cuando la Biblia te describe por ti mismo, te dice enemigo de Dios. Cuando la Biblia describe tus obras, las describe como trapos de inmundicia. La palabra dice que no hay justo, ni siquiera uno. Ahí estamos nosotros, hermanos. Sin Cristo, eso es lo que somos. Con Cristo, claro, tenemos una identidad diferente. Amén. Lo primero que el Espíritu Santo convence es de pecado. De pecado. El Espíritu Santo no convence al mundo o no inicia este convencimiento al mundo con un Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Cosa que es cierta. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios nos ama, estamos en Cristo. Pero hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio, es sumamente necesario que nosotros expongamos la necesidad de Cristo. En otras palabras, hay que presentar las malas noticias antes de presentar las buenas. Porque si tú no tienes ningún indicio en ti que reconoces tu pecado y que tu pecado es en contra del Dios santo, 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 y si tú te crees buena persona, pues entonces ¿para qué necesitas salvación? Así es.
Si nosotros no entendemos nuestra necesidad de salvación, vamos a estar haciendo lo que hace montones de personas que buscan a Dios, no porque quieren a Dios, sino porque quieren lo que Dios puede darles. Una diferencia del cielo a la tierra, o del cielo al infierno, mejor dicho. De que nosotros no podemos caer en la trampa de buscar a Jesús por los panes y por los peces. Multitudes siguen a Jesús de esa forma. Pero yo no quiero los panes y los peces, yo quiero a Jesús. Amén. Yo lo quiero a Él. Amén. Y eso es lo que tiene que estar en nosotros y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. La predicación de Pedro en Pentecostés, una vez él expone lo que había sucedido allí, dice en el verso 36 y 37, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ahí está el amor y el propósito de Dios para sus vidas. A quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren la obra del Espíritu Santo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro, arrepiéntete y cree. Pero hermano, déjame cambiarle el tono porque quiero que entiendan esto. A veces estamos acostumbrados a escuchar predicadores que están, ¡arrepiéntete! Y vemos esa palabra como si fuera un latigazo. Pero ¿qué tal si es la obra máxima de amor de Dios para nosotros decirnos, arrepiéntete, dale la espalda a tu pecado que te está llevando al infierno? Así es. Pues entonces no es un arrepiéntete de que, ay, no, es un llamado de amor pleno. Ese es el arrepentimiento, dale la espalda, vas en dirección contraria a Dios y Dios te dice, detente, da media vuelta, yo estoy acá. Dios nos da la vida para que podamos detenernos, Dios nos da la vida para que podamos seguirle, Dios nos da la vida para que tengamos la fe. Viene de Él, proviene de Él. Como les dije, las malas noticias antes de las buenas, mejor que lo describa Pablo. Él dijo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí vemos claramente las malas noticias, pero las buenas de la esperanza en Cristo. Hermanos, ciertamente, y escúcheme bien en esto por favor, ciertamente sería difícil el que pudiéramos decir que una persona es cristiana, regenerada en Cristo, si esa persona no reconoce que por sí misma merece el castigo eterno. Lo voy a leer para que estemos más claros. Ciertamente es cuestionable la salvación de todo aquel que no haya reconocido ser merecedor del castigo eterno. Así es. Si nosotros pensamos que Dios es un simple complemento y que Dios me hace un poquito mejor a lo que era, no hemos entendido la salvación. Así es. Cuando nosotros entendemos que somos merecedores del castigo eterno, que si Dios va a ejercer su justo juicio sobre nosotros, lo justo es que ante mi rebeldía y mi pecado, yo pague por el resto de la eternidad. No por la gran magnitud de lo que tú consideras tu pecado, sino por la magnitud de a quién estás ofendiendo. Al Dios tres veces santo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, se considera el primero de los pecadores. Y nosotros a veces venimos a la iglesia por un par de meses y pensamos que somos más santos que... Evaluémonos, hermanos, evaluémonos. Eso nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de justicia. ¿Cómo que de justicia? Dice, porque yo voy al Padre y no me veréis. El Espíritu Santo va a convencerte de pecado y va a convencerte de que tu justicia no es suficiente para que entres al reino de los cielos. La justicia que el Espíritu Santo nos va a estar demostrando es doble.
Es la justicia de Cristo y la tuya. Vamos a conocer la nuestra y vamos a conocer la de Cristo. Porque cuando nosotros vamos a conocer a Cristo, Él es el justo. Y Él vino a salvar a los injustos. ¿En qué categoría usted cae? En los que necesitan salvación, ¿no? Usted cae en la categoría de los injustos. Él es el justo. Miren la justicia humana cómo trabaja. En Hechos 3:14 dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿Cuál es la justicia humana? Dame a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Esa es la justicia humana. ¿Ustedes creen que eso es la justicia? Crucifícale a Jesús, danos a Barrabás. Esa es la justicia humana. Específicamente en el Antiguo Testamento dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Lo mejor que tú puedas hacer por ti mismo es un trapo de inmundicia, hermanos. Un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento es la vestidura que está manchada con la sangre de la menstruación. Sí, son palabras. Ay, hermano, ¿cómo va a decir así? Lea la palabra en Isaías 64, verso 6. Lo mejor que nosotros podamos hacer de la magnitud de la grandeza de Dios, lo mejor que podamos hacer es un trapo de inmundicia. No nos puede justificar. Ahora, miren lo que pasa. En la cruz ocurre lo que se llama la doble imputación. A Cristo se le imputa nuestro pecado y al que cree se nos imputa su justicia. Gloria a Dios, amén. Cuando nosotros vamos delante del Padre, nosotros somos juzgados de acuerdo no a nuestra justicia, sino a la justicia que nos fue imputada en la cruz del Calvario, porque creímos, amén, porque nos arrepentimos, porque Él nos salvó. Amén. Esa es la doble imputación que fue la que leyó el hermano Salomón hace un ratito atrás, cuando él leyó 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cito a John Piper parafraseando parte de lo que John Bunyan dijo en El progreso del peregrino. Él dijo: Cristo es la justicia. Su justicia está en el cielo, es la misma ayer, hoy y por los siglos. La justicia de Dios no mejora cuando la fe de usted se fortalece. No empeora cuando su fe es débil. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es Cristo. Amén. Deje de mirarse a sí mismo y mire Amén. a Cristo. Gloria a Dios. Usted no es más salvo el día que hace las cosas bien o menos salvo el día que hace las cosas mal, siempre y cuando usted esté en Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo no nos deja en pecado. El Espíritu Santo produce obras de salvación en nosotros. Eso tampoco va a ser una licencia para que nosotros pequemos. Pablo dice: de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, tampoco podemos ir al otro extremo. Descansa en Cristo. Tú no eres salvo por lo que tú puedes hacer. Tú eres salvo por la obra redentora de Cristo. Cristo nos da esa justicia. Pecado, justicia y de juicio. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Como príncipe de este mundo, Satanás ha establecido un veredicto o juicio sobre Jesucristo, el cual ciega a todos los que están en él. Escúcheme bien en esto. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de la incredulidad, no creer en Cristo. Somos pecadores. Hablamos de justicia, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Usted no puede depender de su propia salvación, de sus propias obras para poder salvarse. Cuando hablamos de juicio, aquí lo que dice es: porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso tiene que ver directamente con Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tiene un sistema en este mundo, un sistema de pensamiento donde las personas que no están en Cristo ven a los que están en Cristo como locos, como fanáticos, como
¿verdad? El evangelio es locura para el que se pierde. So, estas personas que no están en Cristo, no les va a hacer sentido nunca lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence al mundo de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Miren lo que hace el príncipe de este mundo. Pablo lo describe en 2 de Corintios 4. Podríamos decir que eso fue el príncipe de este mundo. Pero no, vamos a decir que necesitamos arreglar nuestro de sonido. Son las imperfecciones de todo. Claro, por acá, ¿se oye bien? Okay. Amén. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el príncipe de este mundo? Ha cegado el entendimiento. Hermanos, lo que es la obra del Espíritu Santo con respecto a Satanás y el sistema de este mundo es que le está dando reversa. Mientras está Satanás cegando con sus ideologías, con sus formas y con sus maneras de engañar y de mentir, y las personas están ciegas y no pueden entender a Cristo, viene el Espíritu Santo a dar luz. Amén. Para que entonces puedan venir a Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da luz, hermanos? Por la presentación del Evangelio. Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio. Vive el Evangelio. El hermano Ramón, bien accurate, dice en la clase, hay que predicar el Evangelio, pero hay que vivirlo. Lo parafraseé, digo algo así. Hay que vivir el Evangelio, pero hay que predicarlo. Pero hay que vivirlo. Pero hay que predicarlo. Pero hay que vivirlo. No lo separe. Amén. No lo separe. Vivimos y predicamos el Evangelio. Así es. ¿Por qué lo vivimos? Porque damos testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué lo predicamos? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. En el libro de los Efesios dice que Pablo le dice a los Efesios, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Amén. Y habiendo creído, habéis sido sellados. Pues entonces hay que predicar ese Evangelio. Amén. Hay que predicar el Evangelio. Amén. El Espíritu Santo es el que va a estar convenciendo, es el que va a estar dando luz, es el que se va a encargar de regenerar y traer las personas al Señor. Efesios 2, 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, este espíritu todavía opera en los hijos de desobediencia, aquel que no está en Cristo. Por eso es que tienes que entender tu rol dentro de lo que Dios quiere que hagas. Predica el Evangelio. Pero es que no me quieren escuchar, pero es que se están burlando de mí, pero es que están... Predica el Evangelio. Predica, compártelo, pide al Señor sabiduría. Amén. Para que abra puertas y puedas compartir el Evangelio. Los resultados no te tocan a ti. No nos toca a nosotros el resultado, pero es que no estoy viendo esto. Es que no nos toca verlo. ¿Sabes cuánta gente en la Biblia murió sin haber visto la promesa? Léase Hebreos 11, lo dejo de asignación. Hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Aleluya. Y esto solamente es fructífero por la obra del Espíritu Santo. Amén. Quiero que se pongan de pie. La semana que viene, como se dieron cuenta, solamente llegué al verso 11.
En 2 semanas continuamos con el verso 12 en adelante. Pero termino cerrando este punto para que nosotros veamos y conozcamos a Dios por quien realmente Él es. ¿Me escucharon bien, verdad? Que conozcamos a Dios por quien realmente Él es. El sistema de este mundo distorsiona la persona y la identidad de Jesús. Así es. Pero lo podemos conocer por medio de la palabra. Amén. Por eso que es importante que entendamos, hermanos, que tenemos que conocer a Cristo por quien realmente Él es. Hace un tiempo atrás salió una película bien famosa, se hizo bien famosa y todavía. Yo creo que casi todo el mundo aquí la ha visto. La película de la Pasión de Cristo. Donde magistralmente se expuso el castigo en la cruz que Cristo pasó. Pero quiero traer esto para que abramos un poco nuestros ojos. Porque si nosotros vemos esa película y lo que sentimos es pena por Jesús, Jesús está siendo distorsionado. Nosotros no sentimos pena por Jesús. Porque Jesús no fue derrotado en la cruz del Calvario. La distorsión de Satanás dice que Satanás venció llevando a Jesús a la cruz. Y por eso es que muchas personas cegadas por del entendimiento ven a Jesús como un maestro, como un profeta, como alguien bueno, como alguien histórico, como alguien, pero no como Dios, no como el Redentor, no como el Salvador. Nosotros tenemos que ver a Jesús, pero por quien realmente Él es. Porque un Jesús que simplemente es un maestro es un Jesús que nos salva y es un Jesús que no es el bíblico. Queremos conocer al Jesús bíblico. Les voy a dar 2 versos para que nosotros nos vayamos con la mente de quién realmente es Jesús. Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 2, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, escuche, se despojó. No lo despojaron, se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose, no lo hicieron, haciéndose él mismo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. No lo humillaron, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese Cristo. Hay un predicador que dice, todos nosotros vamos a venir de rodillas al Señor. Algunos voluntariamente y hay otros que le quebrarán las rodillas porque no tendrán opción ante su incredulidad. Ese Cristo. Cristo es el que dijo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Cristo no perdió. Cristo no sufrió un percance. Cristo cumplió el plan establecido desde el principio. Nadie me la quita, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Yo te motivo, te encarezco, te persuado todas las palabras que pueda decir para que pongas tus ojos en ese Cristo. Amén. Gloria a Dios. Para que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Amén. Para que demos frutos del Espíritu Santo. Y la semana que viene, en 2 semanas, vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo. Oramos. Padre Santo y bueno, te damos la gloria y la honra. Señor, sabemos que nuestras opiniones, nuestros pensamientos son palabras vacías. Que si tu Espíritu Santo no es quien nos convence, no es quien nos guía,
Nosotros no podemos, Señor, llegar al entendimiento de tu palabra. Padre Santo, yo te doy la gloria y te doy la honra. Y hago esa misma oración, Señor, que el apóstol Pablo hizo por los creyentes en Éfeso. Él daba gracias por ellos, por la fe que ellos tenían, por el amor que ellos se tenían los unos a los otros. Pero él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les diera entendimiento, les diera sabiduría, les diera revelación en Cristo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que puedan entender la esperanza a la que los ha llamado. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esta esperanza. Ayúdanos a que podamos venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, no solamente los domingos, sino cada día de nuestra vida. A que podamos entender el Evangelio, a que podamos vivir el Evangelio, a que podamos predicarnos el Evangelio cada día, comenzando por nosotros mismos. Ten misericordia de nosotros, dirígenos y que nuestras vidas sean para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.